Magne supo que le esperaba un viaje difícil en la vida tan pronto como descubrió que era mujer. Decir que sus padres no la apoyaban hubiera sido restarle importancia, y ambos habían intentado con ahínco que ella fuera más masculina y un chico normal. Basta con decir que tuvo muchas discusiones con ellos hasta que finalmente se fue cuando tenía 18 años. No le importaba participar en ningún deporte o en las actividades para chicos, pero Magne quería que reconocieran quién era ella y la dejaran participar en las actividades de las que quería participar. Honestamente, era difícil creer que la gente todavía pudiera ser tan transfóbica en la era de los Kirk, pero allí estaban sus padres negándose a dejarla usar cualquier cosa que ellos consideraran un color femenino. Sus prejuicios llegaron incluso al punto de no dejarla aprender las tareas del hogar o cocinar, y si no fuera por unos chicos medio decentes del equipo de fútbol al que se unió, no sabría cómo alimentarse ni lavar los platos. Si intentaba ver a cualquiera de ellos en casa, eso daría lugar a discusiones o castigos. Al mudarse no tenía mucho a su nombre, pero no tener que lidiar con sus padres todos los días había reducido mucho el estrés sobre ella, y como era adulta, cambió su nombre tan pronto como le fue financieramente posible, lo que por supuesto provocó el mayor ataque de ira que sus padres hayan tenido jamás, y a Magne no le quedó más opción que cortar todo contacto con ellos. Y vaya, a ellos eso no les gustó, y casi la acosaron para que lo cambiara de nuevo y dejara con su pequeña fase. Magne tuvo que mudarse de prefectura 2 veces solo para alejarse de ellos, algo que costó un montón de dinero cada vez y que hizo que conseguir un trabajo fuera mucho más difícil. Ella no tenía mucha experiencia y solo tenía un diploma de escuela secundaria, por lo que no podía conseguir ningún trabajo que pagara mucho. Magne también juró que tuvo la peor suerte con los empleadores porque 3 de cada 5 eran transfóbicos, ninguno de ellos estaba al mismo nivel que sus padres, pero eso no era exactamente un alto nivel de elogio. Tomemos como ejemplo a su ex jefe actual, él dirigía un bar y ella era su camarera, pero cuando uno de los borrachos conocido por causarles problemas a las chicas se quejó, ella fue despedida a mitad del turno. No importaba que ella fuera una de sus personas más confiables, el hecho de que se identificara como mujer fue suficiente para ese idiota. Apenas tuvo tiempo de agarrar su bolso antes de que él la echara. Cansada de su terrible día, se dio la vuelta y pasó un buen rato maldiciendo al idiota y su maldito negocio. Una vez que se quedó sin fuerzas, el mundo respondió a su dramatismo nevando. Se pasó una mano por el pelo para quitárselo de la cara y comenzó a caminar con dificultad de regreso a su apartamento cuando una voz familiar la llamó. «Maggie». Al darse la vuelta vio a Shohiyua, una mujer con una mutación de araña que había sido lo suficientemente generosa como para dejarla quedarse en su apartamento durante un par de meses hace 3 años. «Oh, hola Yua, ha pasado un tiempo». Saludó un poco tímida al ser sorprendida en tan mal estado por la mujer. Yua y su hijo eran difíciles de olvidar y no solo por sus peculiaridades. Los Shohis eran buenas personas y fueron muy amables con ella cuando se quedó con ellos. Esa amabilidad no la abandonó cuando la mujer rápidamente se acercó a ella y comenzó a preocuparse por ella. «Oh, Maggie, ¿estás bien? ¿Cómo te metiste en este lío sin abrigo?». Yua cuestionó con una de sus manos mientras ayudaba a quitarse la nieve de los hombros. «Estoy bien Yua, acabo de salir del trabajo y olvidé agarrar mi abrigo cuando me fui». Le dijo Magne y no era mentira, había olvidado su abrigo cuando salió corriendo del apartamento. «Oh, pobrecita, ven, vamos a sacarte del frío», dijo Yua ya tratando de alejarla, pero Magne la ignoró. «No, estaré bien una vez que llegue a casa. No tienes que preocuparte por mí, Lilmed probablemente te esté esperando». Magne respondió moviéndose para alejarse. Yua era engañosamente fuerte a pesar de su cuerpo larguirucho, y no iba a dejar ir a Magne como si te fuera a dejar ir a casa sola así. Además Mezo tiene 13 años y su amigo es muy capaz, así que confío en que puedan estar solos durante unas horas. Le dijo a la pelirroja y Magne suspiró, por muy agradable que fuera escuchar que el chico hizo un amigo, sabía que no tendría ninguna posibilidad de que Yua la dejara ir. Magne guió a Yua hasta su apartamento en un agujero en la pared, no era el lugar más agradable en el que había vivido, y sus vecinos ciertamente podrían hacer uno, pero era mejor que vivir en las calles, especialmente con lo mucho más difícil que era aislar un lugar abandonado. No podía decir que estaba avergonzada de que Yua viera su lugar, el apartamento en el que vivieron los 3 hace años tenía una cama y un problema de ratas algo feroz, así que este apartamento no era tan horrible. Magne se quitó las botas y caminó con dificultad hacia el refrigerador que no era mucho mejor que una hielera para agarrar una botella de vino barato. «No tengo mucha hospitalidad, pero al menos puedo ofrecerte un vaso, Yua».
Se ofreció, logrando sacar 2 tazas limpias para beber, y se sentó en su sofá. Yua se quedó en silencio por un momento. Supongo que puedo tomar un vaso, dijo Yua sentándose a su lado. Las dos mujeres comenzaron a hablar de las cosas que habían sucedido en los 3 años que habían pasado desde que se habían visto. Yua bebió su taza de vino mientras Magne bebió libremente la mayor parte de la botella. Un poco achispada, desafortunadamente, habló sobre el drama reciente en su vida y cómo probablemente tendría que encontrar otro lugar donde quedarse en un mes porque perdió su trabajo debido al imbécil de su jefe. Un par de horas después, Yua la ayudó a meterse en la cama y ella se despertó a la mañana siguiente con una ligera resaca. Una Magne más lúcida se había arrepentido de haberle contado todo a la mujer y luego había arreglado sus cosas para poder intentar conseguir un nuevo trabajo. Una semana después, Magne se estaba arreglando lo más pronto posible mientras esperaba que Yua viniera a acompañarla a una entrevista. Su búsqueda de trabajo fue menos que fructífera, por lo que fue una bendición cuando Yua apareció de la nada ayer. Ella conocía una panadería cerca de su edificio que se estaba construyendo y se ofreció a concertarle una entrevista ya que Yua conocía al dueño. No mentiría, estaba nerviosa, pero no eran los nervios normales, ya que Yua había hecho todo lo posible para organizar esto y no quería decepcionarla. Yua era una buena persona con la que a Magne le encantaría ser amiga, por eso no quería arruinarlo todo. Magne no podía recordar la última vez que se había divertido pasando el rato con alguien, incluso si había sido una borracha triste durante la mitad del tiempo. Cuando Yua llegó, había podido ver a través de ella y había pasado el camino hacia el South Side tranquilizándola, así que entre los intentos de Yua de animarla y el cambio drástico del entorno, no pudo encontrar tiempo para preocuparse, como si Magne supiera que el South Side había sido calificado constantemente como la peor zona de Japón durante los últimos 50 años, pero seguro que no esperaba el desastre en el que se estaba metiendo. Las únicas otras zonas que había visto tan mal eran las secuelas de las peleas entre héroes y villanos y las fotografías de lugares en medio de una guerra. Yua la guió expertamente a través del distrito hasta un edificio de aspecto mucho más limpio que realmente se destacaba de su vecino medio derrumbado y medio quemado. Está bien, ya estamos aquí Magie. Midoriya-san llega temprano, comentó Yua, pero cuando Magne buscó a su futuro empleador no pudo encontrarlos. La única persona que vio fue una jovencita verde parada frente al edificio. Bueno, había otras personas, pero Magne dudaba que fueran de quienes hablaba Yua, considerando que la mujer prometió que la panadería no tenía vínculos directos con ninguna organización criminal, y cuando Yua comenzó a guiarla hacia el niño, rápidamente se dio cuenta de que el niño podría ser de quien Yua estaba hablando. Midoriya-san, dijo Yua llamando la atención del chico y guardó el cuaderno en el que estaba escribiendo. El chico les hizo un gesto con la mano, lo que confirmó que el chico era a quien su amiga quería que conociera. Shoji-san, terminé con Uraraka-san antes de lo que pensé. Oh, tú debes ser Ikishi-san, ¿no? Les dijo una vez que estuvieron frente al chico. Esperaba que el chico no la viera hacer una mueca de dolor al oír su apellido, a juzgar por la forma en que entrecerró los ojos, probablemente lo hizo. Sí, soy Ikishi Magne, aunque prefiero que me llamen por mi primer nombre, respondió y Midoriya asintió. Por supuesto, Magne-san. Shoji-san me dijo que tienes experiencia en repostería. ¿Has trabajado antes en una panadería?, preguntó Midoriya, pasando rápidamente del tema del nombre. Oficialmente no, mi tía tenía una y yo solía ayudar un poco cuando era más joven, explicó Magne mientras se frotaba la nuca. Amaba a su tía y trabajaba en su tienda, pero su madre nunca se había llevado bien con su hermana debido a su línea de trabajo atrevido fuera de la panadería. No había visto a su tía desde que tenía 10 años debido a una gran pelea cuando su tía le dio esmalte de uñas. ¿Y sabes cómo hacer los impuestos básicos, verdad?, continuó Midoriya y Magne resopló. Sí, esa es una de las pocas cosas que mis padres me enseñaron antes de irme. Se quejó, saber cómo equilibrar las finanzas era una habilidad adecuada para los hombres, y por mucho que fueran misóginos al respecto, Magne se alegró de que estuvieran dispuestos a enseñarle eso. Bien, bien. Podemos discutir la mayoría de los detalles más tarde cuando firmemos el contrato Magne-san. La única otra cosa que necesito preguntar ahora sería si tienes antecedentes penales. Midoriya cuestionó pasando por alto muchas de las preguntas. No, no tengo antecedentes. Ella le dijo que podría haber tenido problemas con la ley antes, pero nada lo suficientemente malo como para que quede registrado. Genial, entonces haré que los papeles estén listos, probablemente pueda firmarlos la semana que viene. El edificio se pintará hoy y mañana, así que también te mostraré el interior.
Espero trabajar contigo, Magne-san, dijo Midoriya con una palmada sonriéndole y Magne admitió que sintió que eso fue demasiado bien. ¿Eso es todo? Cuestionó Magne mirando a Yua, quien simplemente le dio una palmada en la espalda. Sí, Shoji-san dijo que eres una gran trabajadora y eso es suficiente para mí. Lo siento si esto es demasiado breve, me encantaría repasar más detalles del contrato contigo, Magne-san, pero estoy bastante ocupado hoy. Tendré que irme pronto para llegar a tiempo a mis lecciones, fue un placer conocer a Magne-san, Shoji-san puede darte mis datos de contacto si tienes alguna pregunta. Midoriya le dijo en tono de disculpa mientras se inclinaba antes de salir corriendo. Parpadeó y se volvió hacia su amiga, preguntándose si eso realmente había sucedido. Ha sido así desde que comenzó a viajar. No te preocupes, Midoriya-san cuida bien de sus empleados, Magie. Estás en buenas manos. Yua aseguró colocando suavemente una mano sobre su hombro. ¿Te gustaría venir a almorzar, Magie? A Mezo no le importaría la compañía. Yua ofreció y Magne le devolvió la sonrisa. Claro, me gustaría ver qué tan alto se ha vuelto Lil Mez, bromeó dándole un ligero codazo a Yua, las dos se dirigieron al bonito edificio de apartamentos en el que Yua trabajaba y vivía. Izuku sonrió mientras terminaba de imprimir el contrato para Magne-san en la biblioteca de la Universidad de Kumamoto. Honestamente, estaba agradecido de encontrar una impresora capaz de conectarse a su computadora portátil, pero se sorprendió con la poca cantidad de impresoras conectables que había en el edificio. Bueno, sabía que no eran algo común, pero Izuku esperaba que hubiera más en un edificio universitario. Mido-senpai, ¿ya terminaste? Preguntó Osamu-kun acercándose a él con un par de libros de medicina en sus brazos. Sí. ¿Encontraste los libros que necesitabas? Preguntó guardando los papeles en su bolso y Osamu-kun asintió. Genial, pongámonos a trabajar entonces, querías concentrarte en aprender más sobre el apéndice, ¿verdad? Cuestionó Izuku moviéndose hacia una mesa con el chico. Sé que solo se garantiza que se encuentre en otros dos dedos, pero dijiste que también se han encontrado algunos individuos peculiares con ellos. Osamu-kun confirmó sentado a su lado. Lo han hecho, se ha descubierto que más del 50% de las personas con una mutación peculiar relacionada con un animal herbívoro tienen el apéndice. Los antropólogos biológicos originalmente teorizaron que el propósito del apéndice podría estar conectado con la dieta herbívora que nuestros ancestros antiguos podrían haber tenido, por lo que existe cierta base para que aquellos con dietas ricas en vegetación tengan un apéndice, explicó Izuku mientras abría uno de los libros y juntos aprendieron felizmente todo lo que pudieron sobre el pequeño órgano en la siguiente hora. Esta sesión de estudio era algo que los dos chicos hacían religiosamente todos los martes antes de ir a otro edificio para la clase de EMT que Izuku había encontrado para Osamu-kun. Había encontrado la clase simplemente para ayudar a Osamu-kun, pero el chico había tenido demasiado miedo de ir solo, por eso Izuku acompañaba al chico a sus clases todos los martes en lugar de a sus cursos universitarios. Sin duda se iba a atrasar en sus cursos ya que perdía un día cada semana, pero aprender más sobre medicina y ayudar a Osamu-kun valía la pena. Por supuesto, ambos chicos habían enfrentado algunas dificultades por parte de sus compañeros de clase, no solo por su condición de no tener don, sino por ser los miembros más jóvenes de la clase. Dicho esto, de alguna manera había ayudado a Izuku a ganar algo de confianza al defender su lugar y el de Osamu-kun en la clase. Su maestro estaba dispuesto a tenerlos siempre y cuando cumplieran con sus pagos, por lo que dependía de Izuku hacer que Osamu-kun se sintiera seguro allí manteniendo al resto de las personas de la clase alejadas del chico. Osamu-kun se había adaptado a las clases como pez en el agua y le encantaba a pesar de la interminable cantidad de trabajo que ambos tenían. El chico también había comenzado a llamar a Izuku Mido-senpai después de insistir en que el chico no tenía que llamarlo por su alias. Izuku estaba nervioso y un poco honrado cuando Osamu-kun argumentó que Izuku era su senpai y no abandonaría el honorífico. De pie fuera de la habitación, Izuku se recordó a sí mismo que si podía gritarle a los gánsteres, entonces podría lidiar con la gente grosera. Bueno, no estaba pensando la primera vez que lo hice, pero las otras 5 veces salieron bien, incluso si solo era para no pintarse un objetivo. Al traicionar a Yuri-san terminada la charla mental ritual, Izuku entró al salón de clases con Osamu-kun siguiéndolo justo detrás. Los dos se dirigieron a uno de los escritorios para 2 personas y tomaron nota del extraño torso humano de goma en el escritorio. ¿Oh, crees que vamos a estar haciendo práctica de RCP nuevamente, Mido-senpai?
Preguntó el castaño con la cabeza inclinada mientras miraba al maniquí. Tal vez, probablemente se esperaría tener exámenes para verificar nuestras habilidades, pero también podríamos estar aprendiendo algo más. Izuku se respondió curioso sobre lo que podrían estar aprendiendo hoy. ¿Cómo que, Mido-senpai? Osamu-kun reflexionó e Izuku tarareó. Bueno, dijo una palabra antes de que un hombre en el escritorio frente a ellos se diera la vuelta. Oh, podrían dejar de parlotear, joder. Les espetó haciendo que Osamu-kun se encogiera y se presionara contra el costado de Izuku. Sin embargo, la pelirroja miró al hombre sorprendida. Aunque nadie los había recibido con agrado, Izuku no creía que nadie allí se rebajara a llamarlos de esa manera. Enderezó los hombros y miró al hombre rubio sin molestarse en recordar cuál era su nombre. ¿Cómo nos acabas de llamar?, preguntó Izuku sintiéndose un poco disgustado en lugar de la típica molestia. Para su crédito, el rubio pareció entender la gravedad de lo que acababa de decir y miró al resto de la habitación, pero por una vez las personas en la habitación estaban claramente del lado de Izuku. Probablemente no lo harían si el rubio lo llamara con cualquiera de los otros numerosos insultos sin don. Diablos, al propio Izuku no le importaría si dijera algo más como nulo sin genes. Pero llamar públicamente a una persona sin peculiaridad hueca era un grave paso en falso social y podría ser el único momento en que a los sin peculiaridad se les permitía tomar represalias, especialmente cuando el término estaba dirigido a un niño. Desafortunadamente, antes de que pudiera hacerlo, el instructor entró a la habitación y notó el aire tenso. La mujer gimió. ¿Qué pasó esta vez? Ella cuestionó no tener paciencia para el drama actual. Una mujer con astas parada al lado del rubio inmediatamente se alejó un paso de él. Davidson los llamó, eso. La mujer le dijo a su maestro señalando un vaso vacío sin querer correr el riesgo de convertirse en una paria social al decirlo ella misma. La maestra miró a la pareja por un minuto, y tomó otro ejemplo para que su sobrecargado cerebro se diera cuenta y frunció el ceño. Davidson, fuera. La mujer ordenó. Rain-sensei, el rubio intentó protestar solo para que la maestra le lanzara otra mirada ceñuda. Dije fuera. No tengo el tiempo ni la energía para lidiar con hormigas que escupen mierda, dijo Rain-sensei con firmeza. Davidson sabiamente se calló y se fue. Rain-sensei no era una mujer a la que se pudiera contrariar y como doctora en ejercicio, tenía poca paciencia con los idiotas. Osamu-kun tiró de la manga de Izuku. Mido-senpai, ¿acaso nos ayudaron?, susurró con total incredulidad, lo cual estaba justificado considerando que ambas mujeres generalmente eran groseras con ellos por no tener ningún don. Sí, lo que dijo no estuvo bien. Le dijo Izuku al chico haciéndolo aún más confundido. Pero la gente nos ha llamado insultos todo el tiempo. Osamu-kun respondió y el corazón de Izuku se encogió cuando entendió la confusión de Osamu-kun. Izuku tampoco supo por qué ese insulto era diferente hasta que tuvo la edad de Osamu-kun. Te lo explicaré más tarde. Deberíamos centrarnos en Rain-sensei ahora mismo, dijo Izuku poniendo una mano en el hombro del chico. Osamu-kun quería preguntarle sobre ese insulto mágico con el que la gente no podía llamarlos, pero lo dejó así y se volvió hacia Rain-sensei. Después de que terminaron la clase de ese día, Osamu-kun inmediatamente lo bombardeó con preguntas sobre el insulto. Izuku suspiró y lo llevó de regreso a la biblioteca, lejos de miradas indiscretas, a un rincón tranquilo y aislado, sacando su teléfono y abriendo una copia digital de un libro específico antes de explicar un evento mórbido que involucró a Lamla y los Kirkles hace 75 años. También explicó que Oyou era la abreviatura de Oyou Blood, sangre hueca, un insulto que ganó más fuerza debido a que se descubrió que las personas sin peculiaridades tenían más probabilidades de tener hijos sin peculiaridades independientemente de la peculiaridad de su pareja. Oyou en sí no era una mala palabra y se usaba indistintamente con los otros nombres de retrolavado evolutivo que se les daban a las personas sin peculiaridades hasta hace unos 75 años. Izuku también explicó que la gente todavía llamaba a las personas sin kirk huecos o sangre hueca, pero que la gente simplemente no podía decirlo en público. Sabía que era un punto extraño, pero la gente simplemente tenía reglas extrañas para situaciones sociales y llamar a una persona sin kirk hueco cerca de otras personas en público era solo una de las cosas que estaban en contra de las reglas de hospitalidad o algo así. Osamu-kun parecía entender lo que Izuku le dijo incluso si la hipocresía social no tenía mucho sentido para él. Eso era todo lo que Izuku podía pedir considerando que la razón del extraño tabú social era un evento tan oscuro en la historia y estaba contento de no tener que lidiar con el desastre emocional de la persona que había sido cuando su madre le contó del evento. Osamu-kun tenía su número de teléfono, así que si se sentía afectado por el conocimiento, llamaría si necesitaba hablar de ello.
Con eso en mente, continuó con sus rondas en los distritos de luz roja, enseñando en un lugar y repartiendo paquetes de ayuda en los 5 distritos. Izuku terminó de colocar algunos de los nuevos materiales esponjosos en los mismos lugares que siempre lo hacía. Había aprendido lo peligroso que era el invierno para los menos afortunados después de la SI y trató de hacer lo mejor que pudo para ayudar en lo que pudo. Todavía no tenía una propiedad allí, por lo que Izuku había empezado a comprar abrigos grandes y cálidos, guantes cálidos, mantas grandes y comida caliente fácil de preparar. Sonrió mientras se aseguraba de que el baúl estuviera cerrado para que el clima y los animales salvajes no pudieran acceder a las cosas que había dejado allí. Orgulloso de sí mismo, asintió y estaba planeando irse cuando un grupo de niños con rasgos de conejo lo acosó. Izuku fue tomado por sorpresa y cayó a la nieve con un breve grito de sorpresa. Izuku quería estar al menos un poco molesto por el hecho de que lo hicieran tropezar y la nieve que se metía entre su ropa mojando y enfriando al niño, pero la pequeña colina de niños emocionados riéndose y riendo desde donde estaban sentados encima de él lo hizo imposible. Me disculpo Deku-sensei. Desafortunadamente, creo que sabes lo difícil que es controlar a mi prole. Dijo una mujer con orejas de conejo flácidas, con los brazos cruzados mientras los miraba cansada. Los niños no tomaron eso muy bien y más de uno le sacó la lengua. Izuku hizo lo posible por sonreírle desde donde estaba inmovilizado en el suelo. Está bien Vespa-san. Lo entiendo perfectamente, 15 niños pequeños son un puñado. Aseguró juguetonamente que no les dio ninguna satisfacción a los niños cuando algunos de ellos lo golpearon en represalia. No queriendo arriesgarse a congelarse, Izuku se sentó y provocó que los 5 niños que estaban encima de él cayeran a la nieve y sus hermanos a su alrededor. Los quejidos no tardaron en llegar de los que desplazó, lo que le obligó a cubrirse la boca para evitar que lo oyeran reír, pero teniendo en cuenta que uno de los niños pequeños le dio una patada en las costillas, no sabía por qué se molestaba en tratar de ocultarlo con su audición. Uno de los niños saltó fácilmente y se subió al hombro de Izuku agarrando su abrigo para quedarse allí. Vamos a cenar en casa de Nona. ¿Te gustaría unirte a nosotros Deku-sensei? Preguntó poniendo un poco tenso a Izuku. Bueno, no creo que deba invitarme a la casa de otra persona a cenar. Él desvió la mirada nerviosamente hacia su madre. La niña comenzó a hacer pucheros. Pero Deku-sensei, te estoy invitando. Protestó y el resto de los hermanos se unieron y comenzaron a decirle que lo estaban invitando a cenar. Izuku se rió torpemente. Eso es muy amable de parte de todos ustedes. Pero no iré a su casa, así que no necesitaría su permiso. Explicó tratando de evitar ser superado por los niños pequeños nuevamente. Afortunadamente, Vespa-san intervino en ese momento dando un pisotón. Figli. Llamó con severidad, lo que hizo que los niños dejaran de suplicar y se volvieran hacia ella. Si Deku-sensei aún no tiene planes, entonces estoy segura de que Nona estaría feliz de invitarlo. Pero deberíamos ser respetuosos con cualquier elección que haga, ¿verdad? Vespa-san cuestionó con los brazos cruzados. Sí, mamá. Los 15 respondieron con los hombros encorvados y aquellos con las orejas erguidas las hicieron igual que sus hermanos de orejas caídas. Izuku también tuvo que atrapar a la niña que se aferraba a su hombro mientras se soltaba y no quería que se lastimara al caerse tan lejos. Naturalmente, siendo la persona de corazón muy blando que era, no podía soportar la melancolía de todos los niños, así que en contra de su mejor juicio dijo, no me importaría venir a cenar, Vespa-san. Los niños, por supuesto, estallaron en vítores y volvieron a saltar sobre él. Figli. Gritó Vespa-san dando patadas en el suelo antes de darse por vencido en su intento de calmar a alguno de ellos. Ella se acercó y recogió a 5 de ellos en sus brazos. Lo siento Deku-sensei. Son incorregibles pero, desafortunadamente, el resto de los Figli probablemente tendrán la misma reacción cuando lleguemos al complejo. Se disculpó cansadamente y le advirtió en voz baja sobre la avalancha de niños conejos que sin duda esperaban en la propiedad de Vespa. Entiendo a Vespa-san. Honestamente, estoy más preocupado por comer la comida de tu familia. Izuku respondió tomando a 6 de los niños en sus brazos, uno más grande se sentó sobre sus hombros y lo agarró con firmeza tirando de su cabello. A Izuku nunca le gustó que alguien le tirara del cabello, pero la seguridad del niño siempre fue su prioridad. Además, el agarre del niño no era nada comparado con el de esa niña mala del segundo grado. Vespa-san se burló. A pesar de tener más de 400 personas viviendo en el complejo, mamá siempre se las arregla para preparar suficiente comida para que sobre, así que no te preocupes por si alguien pasa hambre por ti. Comentó lo que a Izuku le pareció asombroso.
¿Cómo podía una mujer preparar tanta comida sin un don? Su incredulidad pareció aclararse en su rostro y Vespa-san puso los ojos en blanco. Nuestra familia la ayuda, por supuesto. Ella siempre tiene 20 ayudantes en cualquier momento, agregó, lo que lo hizo suspirar aliviado. Izuku logró ponerse de pie sin sus manos y comenzó la caminata hacia el complejo local de Vespa con los otros 3 niños pequeños que los seguían felices.